qué gran momento para sumergirnos en un nuevo análisis a fondo. Es un verdadero privilegio abrir este espacio de nuevo para explorar ideas que, francamente, pueden cambiar nuestra forma de interactuar con el mundo. Totalmente. Siempre es un placer. Y bueno, nuestra misión en esta ocasión es responder a una pregunta que el texto que vamos a analizar llama la gran pregunta mínima. Me encanta ese término. Es buenísimo. La pregunta es, ¿cómo es posible aprender mejor y más rápido, pero conectándonos al mismo tiempo con una verdad profunda? Que suena una premisa inmensamente ambiciosa, o sea, no es cualquier cosa. Para nada. Y para lograr este objetivo, tenemos sobre la mesa una fuente sumamente inusual. Se trata de un documento titulado Nasruddin y Santi. Así es. A primera vista, la narrativa tiene toda la apariencia de un cuento folclórico casi infantil, pero al raspar la superficie, resulta ser un mapa conceptual de una profundidad sorprendente. Lo que hace que este documento sea una pieza de estudio tan particular es justo eso, la mezcla inesperada de sus elementos. Por un lado tenemos esta narrativa cautivadora protagonizada por Nasruddin, que es una figura clásica del folclore oriental. Exacto. Conocido por ser un sabio que a menudo parece despistado, excéntrico o francamente cómico, pero siempre esconde lecciones magistrales bajo esa fachada. Ajá. Y por otro lado está Santi, que es un niño de 9 años lleno de una curiosidad insaciable y de las frustraciones típicas de quien empieza a descubrir el mundo. Sí, esa frustración que todos conocemos. Pero la verdadera magia ocurre porque esta historia teje principios muy específicos de la antroposofía, del filósofo Rudolf Steiner, combinados de manera directa con la ciencia cognitiva moderna. O sea, sobre cómo funciona el cerebro al adquirir nuevos conocimientos. Exactamente. Antes de avanzar, valdría la pena aclarar brevemente ese término de la antroposofía porque puede sonar un poco denso. ¿Qué engloba exactamente en este contexto? Es un punto fundamental. Digamos que la antroposofía fundada por Steiner a principios del siglo XX es esencialmente una filosofía que busca conectar lo espiritual en el ser humano con lo espiritual en el universo. Claro. Pero la clave es que no lo hace desde un dogma ciego. Propone que el mundo espiritual puede ser investigado y comprendido con la misma objetividad y rigor con la que la ciencia estudia el mundo físico. Es decir, busca un desarrollo interior consciente, no una fe pasiva. Precisamente. Y el documento utiliza esta filosofía como el motor principal detrás del aprendizaje. Esa combinación es exactamente la razón por la que esta inmersión es tan relevante para quienes nos escuchan. Sí, porque todos, sin excepción, hemos estado ahí. Totalmente. Todo el mundo se ha sentido frustrado al intentar aprender algo nuevo, ya sea tratando de dominar una nueva herramienta de software compleja para el trabajo, intentando aprender un nuevo idioma o simplemente queriendo adoptar un pasatiempo como tocar la guitarra desde cero. Y uno siente que no avanza. Exacto. Y la promesa de esta inmersión es que vamos a explorar tanto las tácticas mecánicas comprobadas por la neurociencia como una perspectiva mucho más contemplativa para realmente dominar cualquier disciplina, no solo memorizarla. Ese es el gran valor de este texto. Ok, vamos a desempacar esto. El documento arranca presentándonos la profunda frustración de este niño, Santi. Que está sufriendo con el ajedrez. Sí. Lleva semanas enteras intentando aprender a jugar. Practica, mira el tablero, mueve las piezas y siente que los movimientos simplemente no se fijan en su memoria. Se queda en blanco. Ajá. Siente que no avanza absolutamente nada. Y Nasruddin, en lugar de darle un consejo técnico sobre aperturas, lo invita a sentarse y le presenta lo que él llama el mapa secreto de todo el que aprende algo nuevo. Ese mapa secreto es lo que en la ciencia cognitiva contemporánea conocemos formalmente como la curva de aprendizaje. Claro. Y lo fascinante de la aproximación de Nasruddin es cómo valida y normaliza esa frustración inicial. Le quita el peso de encima. Exacto. Él le explica a Santi que el camino desde la ignorancia absoluta hasta la maestría tiene etapas biológicamente ineludibles. La primera etapa es la rampa lenta. Esa famosa rampa lenta. Sí. En esta fase el cerebro está literalmente construyendo nuevas vías neuronales. Es un trabajo físico a nivel microscópico,
pero el progreso visible exteriormente es casi nulo. O sea, quien aprende siente que está invirtiendo una cantidad monumental de energía sin ver ningún resultado tangible. Tal cual. Espera, entiendo la biología detrás de esto, pero cuando alguien está atascado en esa rampa lenta... La desesperación es inmensa. Exactamente. Es el momento exacto donde la mayoría de la gente tira la toalla y abandona. ¿Cómo sugiere el texto que se debe manejar esa falta de progreso visible? Nasruddin le asegura a Santi que la clave es comprender que la falta de resultados no equivale a una falta de aprendizaje. ¡Wow! Eso es poderoso. Si hay persistencia a través de esa rampa lenta, la biología hace su trabajo e inevitablemente se llega a la segunda etapa, que es el despegue. El momento en que todo hace clic. Exacto. Ese momento casi mágico en que de repente las piezas del rompecabezas cobran sentido y el avance se vuelve meteórico. Y finalmente se alcanza la tercera etapa, la meseta. Donde ya existe un alto nivel de competencia, pero mejorar cuesta muchísimo más. Correcto. Lograr pequeñas mejoras adicionales ahí requiere un esfuerzo desproporcionado. Cambiar la perspectiva para entender que la rampa lenta es un requisito biológico y no una señal de incapacidad personal es un alivio enorme. Quita mucha presión. Pero el documento no se queda solo en la teoría reconfortante. Nasruddin promete acelerar este proceso. ¿Cuáles son las herramientas que ofrece para salir más rápido de esa rampa lenta? Respalda plenamente. El primero es la práctica deliberada. ¿Que no es solo repetir por repetir? Para nada. Nasruddin es enfático en que repetir algo 100 veces en piloto automático no sirve. La práctica deliberada consiste en identificar la microfalla exacta. ¿Aislar el error? Exacto. Si una nota en la guitarra suena mal, no se vuelve a tocar la canción entera. Se aísla ese movimiento específico de los dedos y se corrige solo eso. Tiene mucho sentido. Y el segundo método, si recuerdo bien, es el recuerdo activo. Pero, ¿cómo se aplicaría esto a la frustración de Santi con el ajedrez? En el caso de Santi, el recuerdo activo significa dejar de mirar el tablero o el libro de jugadas. ¿Cerrar el libro? Sí. Si intenta memorizar cómo se mueve el caballo, leerlo pasivamente, no crea una huella profunda. Tiene que cerrar el libro, mirar hacia otro lado y obligar a su cerebro a buscar la imagen mental del movimiento. Ese esfuerzo mental, esa fricción interna de extraer el dato, es lo que consolida la conexión neuronal. Exacto. Leer es pasivo. Recordar es un entrenamiento de fuerza para el cerebro. Claro. La incomodidad de intentar recordar es la prueba de que el músculo de la memoria está creciendo. Así es. Luego el texto menciona la repetición espaciona como el tercer método. Utiliza el ejemplo de las tablas de multiplicar, que es un clásico dolor de cabeza infantil. Exactamente. La repetición espaciada combate lo que la psicología llama la curva del olvido. Porque si estudias las tablas 50 veces en una sola noche, el cerebro desechará esa información a los pocos días. La considerará irrelevante tras el evento inmediato. Claro. El método requiere estudiarlas hoy, intentar el recuerdo activo mañana, luego dejar pasar 3 días para el siguiente repaso y luego una semana entera. Vas ampliando el margen. Sí. Al espaciar el estudio, se le envía una señal biológica al cerebro de que esta información reaparece constantemente en el entorno y, por lo tanto, debe almacenarse a largo plazo. Es como programar alarmas para interrumpir el proceso de olvido natural. Es una gran analogía. Y finalmente el cuarto truco es el metaaprendizaje. El documento lo describe como leer un mapa completo antes de subirse al auto para iniciar un viaje. Fundamental. En términos prácticos para nuestra comunidad de aprendizaje, esto significa que antes de leer un libro denso o tomar un curso complejo, es vital entender la estructura del tema. Leer el índice, entender los conceptos fundamentales, saber qué es importante y qué es secundario. Crear un esqueleto mental donde luego se colgarán los detalles. Ese andamiaje previo reduce drásticamente la carga cognitiva una vez que comienza el estudio real. Sí te da un contexto de dónde va cada pieza. Pero lo que ancla todos estos conceptos mecánicos en la narrativa es una anécdota brillante sobre la práctica deliberada. Nasruddin le cuenta a Santi sobre su propio intento de aprender a hornear pan. Esa parte es fenomenal. Es muy ilustrativa. Nasruddin narra que hizo un intento tras otro, fracasando estrepitosamente 40 veces. Los panes salían duros como piedras o quemados. Un desastre. Pero el punto clave es que no se rindió ciegamente ni repitió el mismo error esperando un resultado diferente. Eso es lo importante. En cada intento ajustaba una sola variable,
Un día cambiaba 1 grado la temperatura, al siguiente alteraba ligeramente la cantidad de agua, luego modificaba el tiempo de amasado. Iba midiendo todo. Y al intento número 41 logró hornear el pan más delicioso de toda la región. La lección que le transmite a Santi es de una sabiduría inmensa. Le dice, los 40 errores fueron mis 40 maestros. Esa frase encapsula el núcleo del aprendizaje acelerado. Totalmente. Lo que separa al principiante perpetuo del experto es la capacidad de observar el error sin que el ego interfiera. Nasruddin no se castigaba. No sentía vergüenza ni se llamaba a sí mismo un fracasado tras cada pan arruinado. Tomaba la retroalimentación puramente objetiva que le daba la realidad, ajustaba el parámetro específico y volvía a la carga. El error bajo esta óptica pierde todo su peso emocional negativo. Se convierte en pura información científica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ajustar recetas de pan de forma mecánica o usar tarjetas de memoria espaciadas solo nos lleva hasta cierto punto. Es la base, pero hay más. Para alcanzar la verdadera maestría, el documento da un giro profundo y pasa de las técnicas cognitivas al desarrollo interior, reintroduciendo las ideas de Rudolf Steiner. Un salto cualitativo. Pasamos de los engranajes del cerebro a lo que Nasruddin llama poéticamente el duende de la intuición. Y es crucial notar que el texto define la intuición de una manera muy diferente a lo que solemos pensar. Es un cambio de paradigma absoluto. Popularmente consideramos la intuición como una corazonada vaga, un presentimiento inexplicable. Algo místico y aleatorio. Sí, pero para Steiner y la antroposofía, la intuición es la cúspide absoluta de la cognición, el nivel más alto y claro del conocimiento. Ya no es adivinar. Exacto. De hecho, el texto desglosa 3 niveles para alcanzarla. El primer nivel es la imaginación. Pero asumo que no se refiere a fantasear con dragones o crear cuentos de hadas, ¿cierto? No es la ensoñación pasiva. La imaginación en este contexto es la capacidad activa y disciplinada de sostener imágenes vivas, claras y ricas en detalles dentro de la mente independientemente de los estímulos externos. Como tener una pantalla de altísima resolución en la cabeza. Es la mente creando una representación perfecta de la realidad. Una vez dominado esto, se pasa al segundo nivel, que es la inspiración. Que suena a esperar a que caiga una idea del cielo mientras uno se ducha. Esa es la concepción romántica. Steiner la define como la capacidad de silenciar el ruido interno lo suficiente como para poder escuchar el significado oculto. O el lenguaje invisible. Exacto. Es el lenguaje que existe detrás de las cosas físicas. Es percibir las relaciones y las leyes no escritas de la naturaleza o de una disciplina. Y finalmente se llega al tercer nivel. ¿Qué es propiamente la intuición? Aquí es donde ocurre una unión total y completa con la esencia del objeto de estudio. Y ya no se observa el fenómeno desde afuera. De alguna manera profunda, se comprende desde su propio interior. Eres uno con el conocimiento. Para ilustrar cómo se cultiva este estado, Nasruddin le cuenta a Santi que un día simplemente se sentó bajo un árbol inmenso y antiquísimo. Una escena muy contemplativa. Y la instrucción es fascinante por su simplicidad. No intentó clasificar el árbol, no analizó su biología, no calculó su edad, ni se preguntó para qué serviría su madera. Simplemente lo observó. En un estado de no juicio absoluto, al acallar el constante etiquetado mental de me gusta, no me gusta, es útil o es inútil, logró un silencio interior. Y en ese silencio, el texto sugiere que la comprensión real florece. El silencio interior y la atención pura son los nutrientes de la intuición. Esta idea del florecimiento se conecta de manera perfecta con otro concepto de Steiner que el documento explora, las 3 etapas de crecimiento del sabio. Utilizando la metáfora del ciclo de vida de una planta. Así es. La primera etapa es la probación. Esta es la semilla enterrada bajo la tierra oscura. Representa el trabajo arduo. La disciplina de controlar el pensamiento y la voluntad justo cuando no hay luz visible, cuando no hay reconocimiento externo ni resultados evidentes. Suena como una versión espiritual de la rampa lenta de la que hablamos al principio. Tienen mucho en común. Requiere mucha fe en el proceso. ¿Lo es? Si la semilla sobrevive a la probación, llega a la segunda etapa, que es la iluminación. El brote. Es el momento en que el brote rompe la tierra y recibe la luz del sol.
A nivel de aprendizaje, es el equivalente al instante del ajá, cuando la percepción superior se despierta y el conocimiento se vuelve claro. Y por último, Está la iniciación, simbolizada por la flor en plena madurez. En esta etapa, las raíces morales son profundas e inamovibles. y el individuo ya no busca el conocimiento para su propio beneficio, sino para ponerlo al servicio del mundo. Exactamente. Y para catalizar este desarrollo a través de las 3 etapas, Steiner propone una técnica que considero la joya de la corona, en términos de aplicación práctica. Hablamos del famoso repaso nocturno. Me pareció un ejercicio de una utilidad asombrosa. El repaso nocturno es un ejercicio de férrea disciplina mental. Consiste en repasar los eventos del día justo antes de quedarse dormido. Pero con un giro. Hacia atrás. Es decir, comenzar visualizando el momento de apagar la luz, retroceder al momento del cepillado de dientes, luego la cena, el trayecto de vuelta a casa y así sucesivamente. Hasta llegar al momento de despertar en la mañana. Y la regla fundamental es observar estas escenas como un espectador completamente imparcial, sin asomo de juicio ni justificación. Para visualizar esto claramente y darle a nuestra audiencia un uso directo, pensemos en una reunión de trabajo sumamente estresante, donde quizás alguien perdió los estribos y levantó la voz. Un escenario muy común. Al llegar la noche y apagar la luz, la mente suele repasar ese momento con culpa o buscando excusas. Siempre tratamos de justificarnos. Pero al hacer este repaso nocturno, la indicación es simplemente ver la película hacia atrás. En reversa. Ver el rostro tenso de los colegas, luego escuchar el grito en reversa, luego ver la frustración previa, sin decir estuvo bien o estuvo mal. Simplemente observar los hechos desnudos. Según el texto, esta separación radical entre la acción y la emoción acelera el aprendizaje moral y purifica la conciencia. Si conectamos esto con un panorama más amplio, nos adentramos en el corazón filosófico del documento, el concepto de la primera fuente. Que se presenta en una escena preciosa. En un momento de la historia, Nasruddin y Santi están sentados bajo un cielo estrellado. Nasruddin le señala que aunque cada estrella brilla con su propia luz individual, absolutamente todas están contenidas y sostenidas por el mismo fondo oscuro del firmamento. Esa es la metáfora de la primera fuente. Una energía creadora universal que entreteje toda la existencia. Y a partir de esta premisa, Steiner postula la ley social fundamental. ¿Y qué dicta exactamente esta ley? Dicta que el bienestar de una comunidad entera crece en la medida en que cada individuo trabaje no para sí mismo, sino para los demás. Un cambio de enfoque total. El aprendizaje, la adquisición de habilidades y el desarrollo de la intuición alcanzan su máxima pureza y poder únicamente cuando se transforman en herramientas de servicio. En lugar de ser meros instrumentos para la acumulación de prestigio individual. Exacto. Nasruddin ilustra esto de manera hermosa hablando de un vecino suyo. Este hombre siempre comparte el poco pan que tiene con las personas más vulnerables de la aldea. Una acción muy desinteresada. Cuando Nasruddin le pregunta el motivo, la respuesta del vecino desarma cualquier egoísmo. Dice, porque si ellos tienen hambre, yo también la siento por dentro. Eleva la empatía más allá de un sentimiento noble. La convierte en una realidad existencial. Quien comprende que todos comparten esa primera fuente, descubre que el aprendizaje verdadero requiere de la colaboración del silencio y de la sincronía. Es decir, cuando las motivaciones son genuinas y de servicio, parece que el entorno comienza a conspirar a favor, presentando las oportunidades y las personas correctas en el momento exacto. Pero esa alineación con el entorno también requiere una flexibilidad increíble ante las contrariedades del mundo material. Ah, sí, el mundo físico siempre pone a prueba. Y el documento lo ejemplifica con una escena que es tan ilustrativa como cómica, ocurrida a la mañana siguiente del diálogo sobre las estrellas. La escena del burro atrapado. Es fantástica. Resulta que Nasruddin y Santi van caminando por un sendero, cuando de repente el burro de Nasruddin resbala y cae torpemente en un inmenso charco de lodo espeso. Una situación frustrante. En una situación así, la reacción habitual de cualquier ser humano sería estallar en ira, maldecir al burro, quejarse del mal estado del camino o lamentar la mala suerte. Lo típico. Sin embargo, Nasruddin no altera su respiración ni un segundo. Se acerca, observa el problema con neutralidad clínica, ayuda al pobre animal a salir del barro, ajusta levemente la dirección en la que caminaban para evitar caer de nuevo y retoma la marcha riendo a carcajadas. Es una demostración magistral de la autocorrección sin culpa.
Volvemos al principio de los 40 panes arruinados, pero aplicado al caos de la vida cotidiana. Al lodo real. Nasruddin demuestra que el aprendizaje eficiente exige retroalimentación inmediata, observación de la realidad sin la nube tóxica de la frustración y una voluntad inquebrantable de seguir adelante. Quedarse atascado emocionalmente en el borde del charco quejándose del barro es lo que detiene el crecimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto de la ilusión en nuestro aprendizaje? Porque hacia el final del texto los personajes se acercan a un lago cristalino al amanecer. Sí, una de las partes más reflexivas. Nasruddin señala el reflejo perfecto de un árbol en la superficie del agua y le pregunta a Santi si ese árbol invertido existe realmente. Y Santi, demostrando que ha asimilado las lecciones, responde que no, que es solo un reflejo. Y Nasruddin utiliza esto para introducir el denso concepto de Maya. Maya es sin duda uno de los conceptos esotéricos más complejos de la filosofía oriental, pero el texto logra aterrizarlo muy bien. Maya se traduce frecuentemente como ilusión. Pero no significa que nada exista. Vital aclarar eso. No significa que el mundo físico sea falso o que no exista. Maya es la trampa mental de creer que lo que muestran los sentidos físicos limitados es la totalidad absoluta de la realidad. Es confundir el reflejo en el lago con la madera y las hojas reales. Steiner tiene un aforismo muy poderoso que se menciona aquí. Insinúa que la mesa, el árbol o el cuerpo físico son solo la manifestación más densa y visible de una realidad energética mucho más vasta y sutil. Y el texto ofrece un ejemplo sumamente terrenal para entender cómo caemos en Maya todos los días. La historia del comerciante. Sí, Nasruddin relata que durante meses creyó que un comerciante vecino lo odiaba profundamente porque cada vez que se cruzaban, el hombre lo miraba con el ceño fruncido y una expresión de severidad implacable. Lo juzgó por las apariencias. Nasruddin sentía una hostilidad genuina y correspondía con amargura. Tiempo después descubrió que al comerciante simplemente le aquejaba un dolor crónico en un ojo, lo que le obligaba a entrecerrar la mirada constantemente por la luz del sol. Había proyectado toda una narrativa. Nasruddin había sido víctima de Maya. Sus sentidos captaron un ceño fruncido, su mente temerosa proyectó una historia de odio y se perdió por completo la verdad objetiva de la situación. Ese ejemplo es el puente perfecto hacia la psicología del sesgo cognitivo. Vemos el mundo no como es, sino como somos. Y el documento no nos deja atrapados en la ilusión, sino que ofrece 3 llaves maestras para hacer que el velo de Maya se vuelva transparente. ¿Cuál es la primera? La primera es la humildad de reconocer el velo. Aceptar de entrada que los sentidos físicos y los prejuicios ofrecen una visión parcial y a menudo distorsionada de la realidad. Reconocer que siempre hay un punto ciego. ¿Y las otras 2 llaves? La segunda es el ejercicio del pensamiento libre de deseos. Esto requiere una honestidad brutal para analizar una situación sin permitir que lo que anhelamos que sea verdad o lo que tememos que suceda contamine el análisis objetivo. Ver las cosas fríamente. Y la tercera llave es la acción desinteresada. Cuando las acciones se realizan por el valor intrínseco de hacer el bien y no por un apego neurótico a los resultados o a las recompensas, las cadenas que atan la conciencia a esa visión fragmentada de la realidad comienzan a romperse. Es un viaje verdaderamente monumental el que experimenta Santi en apenas unas páginas. Sí, desde el ajedrez hasta la naturaleza de la realidad. Comienza abrumado y frustrado por no lograr memorizar unos simples movimientos en un tablero y culmina recibiendo herramientas para descifrar la realidad misma. Es una progresión increíble. Para sintetizar el enorme valor de este mapa conceptual, si el objetivo es aprender cualquier disciplina de forma rápida y profunda, es imperativo unir 2 esferas. Así es. Por un lado, la aplicación metódica y casi científica de tácticas cognitivas. Espaciar el estudio en el tiempo, buscar activamente la información en la memoria y practicar deliberadamente aislando los errores. Y por otro lado, está la tarea insustituible de cultivar la tierra fértil donde caerán esas semillas. La verdadera maestría exige desarrollar el silencio interior para permitir que la intuición florezca. Esa parte contemplativa que a veces olvidamos. Requiere la madurez de observar los propios fracasos sin asomo de juicio ni enojo, aceptando la rampa lenta con paciencia. Y fundamentalmente requiere la elevación de comprender que el conocimiento más profundo se devela cuando el deseo de aprender trasciende el ego individual. Y busca aportar valor a la vasta red humana que nos conecta. Exactamente.
Esa fusión entre la precisión mecánica de la mente y la amplitud contemplativa del espíritu es lo que convierte este enfoque en algo tan especial. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor. Absolutamente. Y antes de cerrar, hay una idea que subyace en todo esto y que merece una reflexión profunda, especialmente respecto a ese inusual ejercicio del repaso nocturno de Steiner. Cuéntame. El texto instruye revisar las escenas del día en estricto orden inverso y sin juicio para fortalecer la moralidad. Pero hay una implicación psicológica fascinante en esto. Pensemos en cómo funciona el ego. Su herramienta principal de supervivencia es la justificación, la relación narrativa de causa y efecto. Sí, siempre queremos tener la razón. Alguien podría decir, grité porque me empujaron, o fallé porque no tuve tiempo. El ego siempre coloca la causa antes del efecto para exculparse. Al forzar a la mente a repasar el día en reversa, se observa el grito antes de ver el empujón, se observa el fracaso antes de ver la falta de tiempo. Se invierte la flecha del tiempo y al hacerlo se rompe por completo la cadena de justificaciones. ¡Wow! El ego pierde su escudo narrativo. Dejamos de percibirnos como víctimas de las circunstancias porque las causas desaparecen temporalmente de la ecuación. Al ver los efectos antes que las causas, la mente se ve obligada a confrontar los hechos desnudos. Quizás el verdadero secreto de la evolución interior sea precisamente ese: desarmar la linealidad del tiempo para finalmente ser capaces de observar nuestras propias acciones con una transparencia absoluta y desprovista de excusas. Desarmar la linealidad del tiempo para despojar al ego de sus excusas narrativas. Es una perspectiva brillante y definitivamente un desafío mental que vale la pena meditar. Queremos agradecer enormemente a toda nuestra comunidad por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Ha sido un privilegio explorar las múltiples capas de este mapa del conocimiento. La invitación queda abierta para que esta misma noche, al momento de apagar la luz, intenten poner en práctica el repaso nocturno. Inviertan la cinta de su día, observen sin juzgar y descubran qué secretos revela esa nueva claridad. Hasta la próxima exploración.